Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. En este tipo de trabajo mayormente yo me voy a concentrar tratando de analizar, hablar un poquito y, por qué no, de una forma u otra, escuchar lo que ustedes tienen que decir cuando se hablan de las 4 noticias o eventos los cuales yo considero que fueron lo más importante cuando se habla de la República Dominicana. Eventos que de una forma u otra eran parte de la primera plana de la mayoría de los periódicos digitales, la prensa nacional, pero también de la mayoría de las emisoras que a través de los diversos comentarios tenían una opinión a favor o en contra de estos eventos. Desde mi punto de vista, hay 4 eventos o noticias las cuales yo considero que son las más importantes, las cuales yo voy a tratar de analizar con ustedes como una forma de yo pasarla bien, simplemente darle mi opinión, la cual puede estar correcta o puede estar equivocada, pero es algo que ustedes pondrán al final de este tipo de trabajo. Para mí una de las noticias que de mi punto de vista fue la que provocó más conmoción emocionalmente hablando y la que creó mayor tipo de interés por la mayoría de las personas simplemente por la estupidez, vamos a decirlo así, de la muerte de la arquitecta Leslie Rosado a mano de un cabo de la policía, Disla Bautista. No cabe duda que este tipo de muerte, de una forma u otra, movió lo que es la conciencia colectiva del pueblo dominicano. No tanto por las diferencias en cuanto a los niveles de clase entre el cabo de la policía y la arquitecta, pero sobre todo por lo inútil y un tipo de crimen que no tiene ningún tipo de sentido. Pero en República Dominicana todos sabemos de los grandes problemas que tienen los miembros de la Policía Nacional. No estoy diciendo todo. Pero hay muchas personas que cuando le dan un arma de fuego, ellos se creen los dueños del mundo, se creen los jefes del mundo, se creen los todopoderosos. Y muchos de ellos creen que las leyes no se le aplican a ellos. Por eso ustedes ven muchas personas que son parte de la Policía Nacional, los cuales son acosados de algún tipo de acto criminal, el cual ustedes se quedan con la boca abierta como preguntándose cuál es la razón detrás de este tipo de crimen. Y cuando se habla de la muerte de la arquitecta Leslie Rosado, es un tipo de crimen que si tú lo analizas, tú no le encuentras como la razón detrás de este tipo de eventos tan dañinos, tanto para la imagen de la Policía Nacional, pero también para la imagen del país, lo que muestra los niveles de inseguridad que existen en República Dominicana, el cual abarca todos los sectores más empobrecidos, abarca los sectores de clase media y abarca también los sectores de clase alta. Y es posible que producto de que Leslie Rosado, una arquitecta que todo el mundo conocía, produjo en el pueblo dominicano una especie como de asombro, pero también conmovió lo que yo llamo esa conciencia emocional cuando la gente ve un tipo de acto criminal el cual nadie le encuentra el sentido. Otro punto a considerar, quizá producto de este tipo de evento criminal, el cual estuvo envuelto el cabo de la policía Disla Bautista, es que siempre que ocurre en este tipo de acto criminal, siempre se habla de la famosa reforma de la Policía Nacional. Yo veía y escuchaba muchos comentaristas hablando que ese problema se resuelve simplemente sustituyendo al director de la Policía Nacional por uno de mano dura. Inclusive mencionaron algunas personas que fueron jefes de la policía en gobiernos anteriores. Y muchas veces la gente tiene que entender algo, señores. El problema de la Policía Nacional es posible que sea por la falta de dirección de un individuo que establezca las reglas y haga que se cumplan. Pero es un problema mucho más profundo. Y yo soy lo que pienso, que una reforma de la policía podría ser la solución, pero no a corto plazo. Es un problema a largo plazo. Y con la muerte de la arquitecta Leslie Rosado, no cabe duda que vuelve otra vez y se pone en el centro de atención
lo que es eso que todo el mundo quiere, y es una reforma integral. Cuando se habla de la función, pero también como los miembros de la policía, de una forma u otra se comportan frente al público al cual ellos están destinados a proteger. Otro elemento que llamó la curiosidad nacional, pero también la curiosidad internacional, es cuando se hablan sobre los llamados papeles de Panamá, la cual salpicó un poquito lo que es la imagen del presidente de la República, Luis Abinader, porque su nombre aparece en esos papeles de Panamá. Pero hay algo que hay que entender. Este tipo de actividad realmente no es ilegal, pero muchos pueden considerarla como una actividad como ilegal, como inmoral, porque envía un mensaje como que no hay transparencia cuando se habla de la figura del presidente, pero también de cada una de las personas que aparecen los nombres en los papeles de Panamá. Porque por un lado tú no puedes hablar de transparencia y tienes tú en una cuenta fuera del país, lo que le llaman una cuenta de offshores, en la cual los papeles de Panamá simplemente mencionan la figura del presidente Luis Abinader, como que él está en ese puerto, en ese tipo de cuestiones de cuenta en el extranjero. Por último, una de las cosas que yo siempre he creído, que son de las noticias que son más importantes cuando se habla de República Dominicana, y es simplemente la enorme crisis sanitaria provocada por el COVID-19, lo que la gente conoce comúnmente como el coronavirus. A pesar de que se anunció que el gobierno va a detener el toque de queda, parece ser que el gobierno, como una forma de mantener cierta rigurosidad cuando se habla de mantener cierto tipo de estrategia para disminuir el contagio del COVID-19, parece ser que el gobierno va a exigir la presentación de una tarjeta donde se pueda ver que la persona está vacunada o que tomó la segunda vacuna para entrar en ciertos lugares, ya sean públicos o lugares privados. Muchas personas se asombraron porque ellos dijeron que tener una tarjeta cuando tú tienes la segunda vacuna del COVID, no debiera de ser mandatoria o no debiera de ser obligatoria, debiera de ser opcional. Porque son mucha la gente que se han puesto las dos vacunas del COVID, inclusive la número 3, y ellos no tienen ningún tipo de papeles que indiquen que ellos se pusieron la vacuna. Pero en República Dominicana, cuando no es una cosa, es la otra. Claro, yo soy de lo que pienso también, pero que para analizar ese tipo de acontecimiento, el cual movió lo que es la conciencia emocional de muchos dominicanos y que de una forma u otra creó una especie como de asombro, de hechos criminales que siempre han ocurrido en República Dominicana. El único problema es que cuando ese hecho criminal, el imputado es un miembro de la Policía Nacional, pero sobre todo cuando la víctima es una persona la cual puede ser considerada como de clase alta, quienes se tiene la impresión que ese tipo tiene cierto tipo de inmunidad, cuando se habla de ellos sufrir ese tipo de acto criminal, no cabe duda que la muerte de la arquitecta Leslie Rosado conmovió lo que es el sentimiento del pueblo dominicano, pero sobre todo durante una semana fue el foco de atención tanto de los periódicos digitales, pero también todos los canales de televisión, pero también cuando se hablan de todas las emisoras de radio, y no hablemos de todos los opinadores en las redes sociales. Pero no cabe duda que fue un hecho que conmovió al pueblo dominicano. Claro, cuando se habla del cabo de la policía, Disla Batista, quien dice estar arrepentido por la muerte de la arquitecta Leslie Rosado. Pero a pesar de todo, la justicia le llega a todo el mundo. Y el caso del cabo de la policía quien mató a la arquitecta. Y el juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dispuso 1 año de prisión preventiva contra el cabo de la policía Janlin Disla Batista y el motociclista Rafael Castillo Nova, implicado en la muerte de la arquitecta Leslie Rosado. Yo no sé, yo pensaba que cuando se habla del motociclista Rafael Castillo Nova, a él no le iban a echar una cuestión de 1 año,
porque es posible que él esté colaborando con la policía y colaborando con la Procuraduría como una forma de buscar cuáles son las razones que están detrás de la muerte de la arquitecta Leslie Rosado. El magistrado ordenó que la medida de coerción sea cumplida en la cárcel del San Pedro de Macorís. Según su abogado, Disla Batista admitió ante el juez de dicha oficina que mató a la arquitecta, pero alegó que lo hizo desesperado, luego de ver su esposa y sus hijos en el suelo, luego de un accidente de tránsito con el vehículo que conducía a esta última. No cabe duda que si ustedes analizan este hecho, cuando se habla de República Dominicana como una forma de crear contenido, son muchas las teorías que todo el mundo tiene de cuáles fueron las razones por las cuales el policía Disla Batista mató a Leslie Rosado. Aquí empiezan todas esas expresiones y todas esas conspiraciones que existen en República Dominicana, donde muchas veces la gente no se queda conforme, porque siempre creen que hay como manos oscuras detrás de este tipo de hecho criminal. Es posible que este tipo de hecho simplemente sea un desacuerdo entre dos personas producto de un accidente. ¿Cómo es posible que haya manos criminales detrás de este hecho que conmovió emocionalmente al pueblo dominicano? No cabe duda que cuando se habla del hecho que degeneró en la muerte de la arquitecta, la cual ocurrió la noche del sábado de octubre, según representantes del Ministerio Público, comenzaron cuando Rosado rozó levemente la motocicleta marca Suzuki, conducida por Disla Batista, el momento en que estaba acompañado de su esposa, Santa de Jesús Ramírez. Agregó que después de este incidente, Disla Batista hizo varios disparos que obligaron a Leslie Rosado a continuar la marcha del vehículo, tratando de salvar su vida, pero también la vida de su hija. El cabo abordó entonces una motocicleta que conducía Rafael Castillo Nova y juntos persiguieron el vehículo de la arquitecta, la cual volvió a hacerle disparos que impactaron, uno cerca de la placa y otro en el neumático trasero derecho. Señaló que en el medio de la persecución el imputado pidió ayuda a miembros de la Armada Dominicana que se desplazaron por el lugar en un camión de esa institución. El expediente del caso señala que, tratando de escapar, la arquitecta giró a la izquierda para volver al club náutico, de donde ella había salido, pero el tráfico no le permitió avanzar y fue finalmente alcanzada por Jeanlyn Disla, quien que con su arma de reglamento golpeó repetidas veces el cristal del lado del conductor y le hizo 2 disparos, uno de los cuales le alcanzó en la cabeza y le provocó la muerte. Si usted hace un análisis de este hecho, no cabe duda que es simplemente un crimen sin razón de ser, un crimen que no debió de haber ocurrido. Pero muchas veces, en el momento, cuando las cosas están pasando, nosotros nos guiamos más por las emociones que por el razonamiento. Es posible que las emociones hayan tomado el control cuando se habla del cabo de la policía y final terminó disparándole a la arquitecta. El Ministerio Público ha calificado los hechos de manera provisional como un homicidio voluntario, asociación de malhechores y complicidad para cometer un asesinato. Sobre el caso hay 4 miembros de la Armada, los cuales están bajo investigación, y también figura como coimputado el motociclista que ayudó al cabo a la persecución. No cabe duda que si ustedes analizan ese hecho de sangre, realmente es un hecho que no tiene ningún tipo de sentido. Claro, por otro orden yo voy a hablar sobre otro tópico en la cual cuando se habla de las actuaciones de los miembros de la policía, pues siempre se habla de buscar la forma como reformar la policía dominicana. Y yo soy de lo que pienso que siempre se habla de reforma y al final lo único que hacen es cambiar al director de la policía. Luis Abinader admite que es un descuido generalizado lo que está pasando cuando se habla de la Policía Nacional en República Dominicana.
La próxima semana iniciarán con la implementación de algunas recomendaciones para la famosa reforma de la policía. El presidente de la República, Luis Abinader, admitió que un descuido generalizado a la Policía Nacional ha llevado a la situación que enfrenta en la institución en la actualidad y la necesidad de reforma. De esa reforma se ha hablado un paquete de veces durante el gobierno de Danilo Medina, del expresidente Leonel Fernández y ahora en el gobierno de Luis Abinader. Y al final, vamos a ser francos, no van a hacer ningún tipo de reforma. Luis Abinader dijo que además del informe de la comisión encargada de la reforma policial, también han recibido asesoramiento de especialistas de distintos países. A partir de las próximas semanas, vamos a tomar en cuenta ciertas recomendaciones que nos están haciendo y hacer los cambios gradualmente. Toda la semana trabajan con nosotros asesores y grupos especializados que nos ayudan desde Colombia, México, España, pero también de la ONU, que hizo un reporte para la Policía Nacional cuando se habla del gobierno de Luis Abinader. Luis Abinader también dijo que apoyará una reforma sin prisa, pero sin pausa, de la Policía Nacional, dignificando también la labor de sus miembros. Sobre esto dijo que dispuso de una parte del presupuesto del próximo año para la adquisición de más equipo tecnológico necesario, vehículos y herramientas que faciliten la labor del policía. No cabe duda que con la llegada de estos equipos la policía puede hacer un mejor trabajo. Pero vamos a ser francos, el problema de la policía no es la falta de equipo. El problema de la policía es el pobre entrenamiento. Pero también el tipo de personas que llegan a la policía con una idea diferente y no es servirle al público, sino servirse de la institución. Y la policía, mientras no tenga la capacidad de captar los mejores cerebros o jóvenes dominicanos que quieran ingresar a esa institución, porque les gusta servirle a su comunidad, vamos a ser francos, por más que traten de reformarla la policía, eso nunca va a ocurrir. Porque primero uno tiene que reformar lo que son las personas que forman parte de la Policía Nacional. Y para eso nosotros como pueblo tenemos un largo camino por recorrer. Luis Abinader dijo que el próximo año realizará un aumento similar al realizado en este año. No cabe duda que cuando se habla de reforma de la Policía Nacional, eso es algo que todos los presidentes dicen, pero realmente muy poco lo implementan. Otro elemento a considerar es cuando se habla de los famosos papeles de Pandora, lo cual manchó un poquito lo que es la imagen de Luis Abinader. Pero también muchos funcionarios dominicanos, ya sean funcionarios viejos, pero también funcionarios nuevos. En la noticia SIN, que formó parte de esta investigación internacional, identificó 14 funcionarios o exfuncionarios dominicanos, los cuales están en este listado, que incluye al presidente Luis Abinader y su familia, al ministro administrativo de la presidencia, Jorge Ignacio Paliza, vicepresidente Margarita Cedeño. Por eso fue que yo me reí, como quien dice, con la muela de atrás, cuando yo escuché al Partido de la Liberación Dominicano, emplazando a Luis Abinader, que sea transparente cuando se habla de ese tipo de inversiones que él tiene en el extranjero, como una forma de crear cierto tipo de duda, cuando se habla de la seriedad y la forma como Luis Abinader maneja su dinero. Y quien menos tiene moral para hablar de transparencia cuando se habla del manejo del dinero son muchas de las personas que hoy son parte del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando se habla de transparencia, yo creo que el PLD, como dicen en República Dominicana, simplemente calladito, ellos se ven mucho mejor, bonito. El PLD no tiene la moral, pero tampoco tiene de dónde apoyarse para reclamarle nada a Luis Abinader, cuando transparencia en la forma como él maneja su dinero. Otros mencionados son los señores Alexis Victoria Jet, María Trinidad Sánchez y David Sosa de Dajabón. Igualmente los exministros de los PLDistas del presidente Danilo Medina y Leonel Fernández, como el caso de José Ramón Peralta,
Donald Guerrero y Víctor Díaz Rúa. En pocas palabras, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Por eso que yo digo que el PLD no tiene la moral para hablarle de transparencia cuando se habla del actual presidente de la República, Luis Abinader. Pero la pregunta que tú tienes que hacerte ¿es ilegal el uso de las compañías offshore? No. Si usted hace un análisis, realmente esto no es el lugar. El uso de empresas offshore. De hecho, antes de la entrada en vigencia de la ley de lavado de activos del 2017 y la ley de sociedades comerciales y empresas individuales de 2008, el uso de estas compañías offshore era mucho más común y se utilizaba como un mecanismo de protección de patrimonio para facilitar la venta de acciones de las compañías, también para eludir los impuestos. Como se constituye fuera del territorio dominicano, legalmente hablando no constituyen evasión de las obligaciones fiscales cuando se habla del territorio dominicano. Como le dije anteriormente, es posible que este tipo de inversiones de Luis Abinader, de una forma u otra, crea cierto tipo de interrogante. Pero no cabe duda que eso no es ilegal, aunque muchos puedan considerarlo como un poquito como de doble cara, porque Abinader habla de transparencia, pero él no es transparente cuando se habla de la forma como él invierte su dinero. Antes de que existiera la ley de lavado, también era más común registrar compañía en el extranjero para que no se tuviera constancia pública de que una persona era propietaria de dicho bien. También se usa como una forma de eludir impuestos, es decir, tener la opción de reducir tarifa de pago al gobierno por medio de operaciones que son legales. Lamentablemente, muchas veces yo escucho a las personas que ellos dicen que ellos hacen todo lo que puedan hacer por el país. Pero al final, vamos a ser francos, las personas que tienen dinero buscan la forma de cómo mantener su dinero. Y muchas veces, si ellos pueden encontrar algún tipo de lupo o estrategia para ellos no tener que pagar impuestos en el país donde ellos residen, señores, vamos a ser francos, eso lo hace todo el mundo. Si no, vengan aquí a los Estados Unidos para que se den cuenta que también eso es parte de muchas de las personas que son multimillonarias, billonarias, que también utilizan los mismos recursos. Pero no cabe duda de que cuando se habla de República Dominicana, una de las noticias que mayormente llama la atención, aunque vamos a ser francos, ya la gente como que se acostumbró a ese tipo de noticias, y es cuando se habla de los efectos negativos de esa pandemia que tiene alrededor de 2 años, que todos conocemos como la pandemia del coronavirus. Y parece ser que producto de los gritos de muchas personas que están cansados del toque de queda, el gobierno tomó la decisión de suspenderlo. Pero con esta decisión vinieron una serie de prohibiciones, en la cual el gobierno prohíbe entrar a lugares públicos a quienes no estén vacunados, pero también deben presentar constancia de que están vacunados, lo cual está creando una especie como de revuelo en la sociedad dominicana. Y son muchos los analistas legales que dicen que esas medidas son inconstitucionales. Pero eso es otra discusión cuando se habla de mi persona, porque yo de eso sé muy poco. Las autoridades de salud dispusieron que a partir del 18 del mes de octubre, las personas mayores de 12 años que no hayan recibido 2 dosis de vacuna contra el COVID-19 no podrán ingresar a lugares de trabajo en espacios cerrados, ni a centros de estudio, y tampoco podrán utilizar el transporte público. Eso implica que muchos de los muchachos que ahora están recibiendo lo que es la educación presencial en República Dominicana, que cursan, vamos a decir, la educación intermedia, pero también la educación secundaria, muchos de ellos no van a poder recibir clases, porque vamos a ser francos, República Dominicana, una gran mayoría de jóvenes dominicanos y adolescentes no se han vacunado por las razones que sean. En tal sentido, a partir del próximo 18 deben presentar su constancia de vacunación. Inclusive para tú entrar a un bar
a un restaurante, a un supermercado, a una tienda, a un gimnasio, centro deportivo y de diversión, centros laborales y de estudio. La medida también incluye el transporte público urbano e interurbano. Conociendo un poquito República Dominicana, vamos a ser francos, señores, este tipo de prohibiciones son muy poca la gente que la van a aplicar. Y más cuando se hablan de esos sectores, los cuales subsisten, tomando en consideración la cantidad de personas que van a esos lugares simplemente a gastar su dinero. Aquellas personas mayores de 12 años que no se hayan aplicado 2 dosis podrán ingresar a esos lugares siempre y cuando presenten una prueba negativa de COVID con 14 días de vigencia, algo que muy pocas personas van a hacer, porque este tipo de prohibición es parecido al toque de queda. Un tipo de prohibición que el gobierno impuso, pero son muy pocos los dominicanos, mayormente las personas jóvenes, que le hicieron caso a ese tipo de prohibiciones. Y yo no creo que esta prohibición, la juventud le vaya a hacer caso también. El Ministerio de Salud Pública también retiró que se mantiene el uso obligatorio de mascarilla en lugares de uso público, así como el lavado de manos y el distanciamiento físico. En las últimas semanas es notorio que el uso de mascarilla ha caído en desuso, sobre todo en el interior del país. Los establecimientos de uso público solo podrán acoger el 65% de la capacidad. En tanto, las actividades que impliquen las aglomeraciones de personas deberán contar con la autorización expresa del Ministerio de Salud. Como dije anteriormente, cualquier tipo de prohibición a una juventud, como la juventud dominicana, eso es algo que entra por un oído y sale por otro oído. No cabe duda que cuando se habla de las autoridades dominicanas, además de prohibirán el expendio de bebida alcohólica en bares, discotecas, colmados, casinos y centros de diversión de lunes a viernes después de medianoche y los sábados y domingos luego de las 2 de la mañana. Los establecimientos de uso público solo podrán acoger el 75% de su capacidad, en tanto las actividades que impliquen la aglomeración de personas deberán contar con la autorización expresa del Ministerio de Salud. Estamos dando una semana más después de finalizado el estado de emergencia para que las personas acudan a vacunarse, dijo el ministro de Salud, Daniel Rivera. En pocas palabras, lo dicho por el Ministerio de Salud son palabras que simplemente se van al viento. Porque como dije anteriormente, cuando la juventud, el pueblo dominicano, un gran porcentaje no le hizo caso al toque de queda, ¿qué le hace pensar a ellos que ellos le van a hacer caso? Pero también una gran mayoría de negocios de diversión. Ese requerimiento de que se va a necesitar una tarjeta para tú entrar a un lugar público, o de una forma u otra, donde tú vas a gastar tu dinero. Por eso yo creo que es una buena medida cuando tú lo lees en los periódicos, pero una medida que, si tú conoces la idiosincrasia del pueblo dominicano, son muy pocos los que le van a hacer caso a ese tipo de prohibición. Como ven, señores, simplemente yo hice un análisis o un recuento de aquellas noticias las cuales yo creo que son las que llamaron mayor la atención cuando se habla de República Dominicana en este fin de semana. Realmente yo espero que este tipo de noticias, este tipo de análisis, este tipo de información le haya servido de algún tipo de utilidad. Ustedes se hayan entretenido, la hayan pasado bien. En caso de que ustedes crean que realmente fue así, simplemente suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan este tipo de material, toquen la campana. A lo mejor YouTube le manda una notificación. Por el contrario, realmente yo soy de las personas que digo que yo espero que ustedes pasen un grandioso día.